Ahí sí. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces la clase hoy día. No sé si tienen alguna pregunta o duda de la materia que hemos estado pasando. Pueden ser de clases más atrás, por supuesto, no se sienten incómodos. Siempre tratando de usar este espacio si es que tienen algún tipo de duda, pero nos permite resolver cosas que no hayan quedado claras. Si no, yo voy asumiendo que estamos bien. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna duda? Entonces, por acá no. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, vamos entonces a comenzar. Entonces, un pequeño repaso de lo que estábamos discutiendo, digamos, antes, era, ¿dónde está esto? Acá. Entonces, estábamos hablando de, ok, voy a pasar quizás de nuevo, ok, ahí. Entonces, estábamos discutiendo acerca de, ok, todas estas partículas. Entonces, lo que estábamos discutiendo, tratando de entender un poco los gases ideales, hemos entonces incluido nuevos conceptos como la presión, la temperatura, que ahora fue lo último que discutimos en la clase pasada, que fue un concepto muy importante que tratamos de entender la última clase, espero que hayan aprendido. La temperatura, entonces, ¿qué es lo que es? Es una propiedad que tiene todo objeto macroscópico por el hecho de tener constituyentes microscópicos. ¿Y qué propiedad física nos permite entender la temperatura? Es lo que llamamos la agitación interna o la agitación molecular. Es la agitación de los constituyentes, es decir, este objeto macroscópico que estamos viendo ahora en pantalla es un objeto macroscópico y tiene temperatura y podemos subir la temperatura, simplemente nos da cuenta que las partículas que lo constituyen se están agitando. ¿Ok? A veces también uno piensa, bueno, los gases, muy fácil de pensarlo con esta imagen. En un sólido, a diferencia de lo que estamos viendo acá, lo que hacen es que las moléculas están vibrando en torno a su posición de equilibrio y esa vibración es muy aleatoria. Ese tipo de vibración es entonces esta agitación de los constituyentes microscópicos, es lo que nos permite entonces introducir esta noción que llamamos temperatura. Entonces, supongo que es claro para todos. Vamos entonces ahora, ¿qué fue la formalidad que le dimos a esta temperatura? Espero que se active la tablet. Muy bien. Entonces, lo que vimos era que entonces teníamos un gas y a partir de este gas, digamos, que estábamos viendo, entonces va a lograrse unas partículas un poco más grandes. Entonces teníamos estas partículas al interior y vemos entonces que al moverse, entonces vimos que podíamos introducir algunos conceptos importantes, que fue la temperatura. La temperatura dijimos que era proporcional a la energía cinética media, en realidad eso es lo que nos va a importar. Y en realidad lo que encontramos fue una relación profunda entre energía cinética y en realidad definimos, eso nos permitió introducir una constante introducida por Boltzmann, que nos dice que esto en realidad tiene que ver con una constante, la constante Boltzmann, por la temperatura, y hay un número un poco quizás extraño, les dije que no iba a ser tan obvio, que era por ahora este 3 medios, y este 3 viene por el teorema de equipartición, lo voy a explicar seguramente mucho más adelante, pero ¿por qué aparece un 3 y un 5 un 1? El 3 tiene que ver con que el sistema, en realidad las partículas son partículas puntuales y tienen 3 grados de libertad, X y Z. Ese número va a cambiar, vamos a ver que tiene que ver con los grados de libertad que tiene un sistema. Mientras la estructura de mis constituyentes microscópicos tengan más grados de libertad, la energía se reparte y el concepto de temperatura tiene que ver en realidad con la energía típica por grado de libertad, pero lo voy a explicar con mucho más cuidado en el futuro. Por ahora es una definición, no tiene nada de cuidado. Lo otro importante, lo dije, es que este K no es cualquier cosa, es la constante Boltzmann, vale 1,38 y para no olvidarlo nunca, recuerden en forma mnemotécnica, es 10 elevado a menos 23. Es como el inverso al número Avogadro. El número Avogadro era 6,02 por 10 elevado a 23. Este es 10 elevado a menos 23, por supuesto en unidades de Joule, para que me dé energía, partido por Kelvin. ¿Ok? Entonces, esta entonces constante Boltzmann. Entonces, constante de Boltzmann. Bien, entonces ya con eso tenemos todos los ingredientes necesarios para, o por lo menos discutimos la clase, lo que discutimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué otras cosas interesantes podemos sacar de este resultado? Que no lo alcanzamos a terminar la clase pasada, pero ahora sí lo podemos comentar. Es que habíamos encontrado una relación entre la presión, teníamos una bonita relación que nos daba que la presión por el volumen, entonces se relacionaba a, habíamos visto que se relacionaba algo así como a la energía
cinética de las partículas por n, número de partículas, dividido por, en este caso, habíamos encontrado que se dividía por 3. Y también habíamos encontrado que esto era, si lo relacionábamos con la energía cinética, o energía, perdón, interna, que la energía cinética de las partículas, habíamos visto que eso era 2/3 de la energía interna, donde la energía interna, por supuesto, vale n por la energía típica cinética de las partículas. ¿Ok? Eso entonces, con esta relación de temperatura, lo primero que vamos a descubrir es si ahora usamos esta relación de temperatura que acabo de escribir acá y la reemplazo entonces en esta expresión, nos va a decir entonces que esto es la energía interna, en realidad se relaciona con la temperatura como el número de partículas, ¿ok? Por entonces hay que colocar, digamos, va a quedar dividido por 3 y nos va a quedar entonces 3 y nos va a entonces quedar KT, ¿ok? Si ahora esta relación la reemplazamos en la expresión, digamos, que teníamos antes acá, ¿ok? Entonces, ¿qué nos da? Nos va a quedar entonces, si en realidad reemplazamos acá la energía cinética, entonces nos queda un 3, lo puse mal ahí, sí. Nos va a quedar que la presión por el volumen, esto es la relación interesante, va como esto está acá. Entonces, si se fijan, entonces esto nos debería dar, digamos, creo que aquí puse un número mal, sí, este factor lo di mal. Aquí nos queda 2, ¿ok? Porque no tiene esto 2 y cancelo 2, 2 y aquí va un 3. Entonces, si lo reemplazo acá, nos va a quedar la relación de gases ideales que nos dice que PV es igual a NKT. Y esta es la gran relación, digamos, es lo que llamamos ecuación de estado de los gases ideales. ¿Ok? Esto es la ecuación de estado de gases ideales. Entonces hemos trabajado un montón para encontrar esta relación, que en realidad esta relación que está ahí fue descubierta empíricamente por distintas personas, digamos, que encontraron esta ecuación de estado, que la descubrieron para entender un poco la relación entre la presión y el volumen, la temperatura y T. ¿Por qué llamamos ecuación? Se le llama ecuación de estado en realidad a esta expresión que está acá, porque esencialmente cuando tomamos un gas, o sea, si nos imaginamos, ok, tomemos un gas, nos imaginamos un gas cualquiera, en realidad a nuestra escala no nos preocupamos de reconocer sus partículas microscópicas, pero las propiedades físicas que los va a descubrir, entonces, o que lo va a describir son la presión, obviamente ocupa un volumen, y también sabemos que tiene una temperatura. El N, por supuesto, la gente en general no lo tomaba en cuenta. En realidad, quizá hablaría de densidad, pero como no sabe que estaba formado por átomos, pero un gas, entonces las variables que lo describían eran P, V y T. La presión es un concepto mecánico asociado a la fuerza, el volumen, todo objeto tiene volumen. Sin embargo, el T era un poco más difícil de ver y entender. Entonces, K normalmente lo había visto como R. Ah, sí, ya lo voy a mostrar por qué vale R. Primero voy a explicarlo como les gusta a los físicos sin el R, o sea, PV hay un R, ya lo voy a explicar, que es la constante que tiene relacionada con los mol, eso es una expresión que ocupa más en química, pero primero quiero verlo como lo vemos en física. Entonces tenemos P, V y T, y entonces la relación, entonces, ¿por qué hablamos de estado? Porque obviamente uno va a decir que para un gas, entonces para un gas, su estado es descrito por las variables que llamamos variables de estado en realidad, pero es la presión, volumen y temperatura. Entonces encontramos esta relación que, como ven, relaciona la presión, el volumen, la temperatura. ¿Ok? Recuerda, temperatura obviamente no saben que es una constante microscópica. Ahora, esta ecuación fue descubierta por muchas personas distintas, así que tiene nombres distintos. También, por ejemplo, se le llama, digamos, ley de... Esta fue descubierta en el contexto de estudio de gases, digamos, fue empíricamente descubierta por ley de, lo llamamos de Boyle y Marriott. ¿Ok? Ellos, en realidad, ambos personajes caracterizaron algunas propiedades. También otras propiedades. Boyle y Marriott lo que caracterizó fue cuando tomamos un objeto y lo comprimimos, cambiamos el volumen, uno se pregunta qué pasa con la presión, pero también alguien también estudió qué pasaba si aumentábamos la temperatura. Entonces eran leyes empíricas que se conocían. Cuando digo empíricas es a través de observaciones experimentales. También se le llama ley de Gay
ok, Lusac, también ambos. Y hubo un personaje también que obtuvo el mismo resultado, que se llama Charles. Entonces, todas estas personas que puse acá, todos estos nombres, son personas que descubrieron parcialmente esta ecuación, no completamente, no escribieron PV igual a NKT, pero escribieron P es igual a T, o P es a una constante por el volumen, en el caso de Boyle-Mariotte. Así que todos jugaron un rol importante en la descripción de la ley que les escribí, o que aprendimos a derivar, digamos, en nuestra descripción. Pero la pregunta es, ¿qué uno aprende de esta ley que tenemos ahí que estoy describiendo? Entonces uno aprende distintas cosas. Ok, la primera que debería observar es que me dice algo trivial, y simplemente para no olvidar, me dice que si yo grafico la presión, por ejemplo, versus la temperatura, nos dice que esto es lineal, o sea, la presión es proporcional a la temperatura, eso ya lo aprendimos, nos dice que eso va como una línea recta, es lineal. Entonces, ¿por qué esto que está acá? Entonces, para entender eso, trivialmente lo podemos ver en nuestra applet, lo vemos acá, debería ya haberle aparecido el applet. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el applet para entender? Entonces, lo que vemos es que si uno, por supuesto, fíjense que eso está suficientemente agitado, voy a quitarle energía, entonces aplicando frío, concepto que vamos a discutir. Entonces, fíjense que si yo bajo, está bajando la temperatura, fíjense el termómetro, pero en realidad cualitativamente lo que vemos es que obviamente si yo disminuyo, si las partículas tienen energía cinética menor, entonces el número de colisiones con las paredes es menor. Lo podemos ver al revés, si yo caliento mucho, entonces voy a aumentar la energía cinética, y si yo pudiera colocar mi mano en alguna de estas paredes, lo que veríamos es que el número de colisiones que golpea con la pared es mucho mayor, y entonces ese número de colisiones, al ser mayor, entonces hace que la presión crezca. Así que cuando alguien me dice por qué la presión es proporcional a la temperatura, es trivial, lo único que me está diciendo es que si al interior las partículas que se están moviendo se mueven más, se agitan más, entonces voy a tener mucha más colisión. Ok, exactamente eso es lo que me está diciendo, algo que es bastante intuitivo. Me dice entonces, a mayor energía interna, mayor es la presión. Ok, eso por un lado. Por otro lado, voy a volver, lo siguiente que vamos a notar es que alguien dice, pero ¿por qué la presión? Si buscamos esta ley, dije que era PV igual NKT, ¿por qué la presión es inversa a... Entonces vamos a bajar un poco la temperatura, porque es inversa al volumen. Eso me dice que si yo aumento o disminuyo el volumen, entonces la presión crece. Entonces vamos a bajar por ahora un poco la energía interna. Y fíjense que con esta paletita que tengo acá puedo cambiar el volumen. Entonces me dice que si el volumen es más chico, entonces uno partido por el volumen más pequeño, la presión es mayor. Veamos si es cierto. Entonces si yo aumento, disminuyo en este caso, tomamos y cambiamos el volumen, fíjense, lo voy a cambiar ahí. Miren la presión, ahora es 40 atmósferas, la voy a soltar y ahora pasó a 68. ¿Ok? Y uno dice, pero ¿por qué aumentó la presión si la energía interna es la misma? No ha cambiado en nada. Bueno, lo que cambia es que cuando obviamente contraigo el gas, lo que hago es que aumento la densidad, y por lo tanto el número de partículas que colisionan la pared aumenta. No aumenta la energía interna es la misma, la temperatura, entonces no cambió. Pero lo que sí cambia es que, por ejemplo, si lo hago más grande, por ejemplo acá, eso de poder expandir las partículas hace que la densidad cambie, y por lo tanto el número de partículas que colisionan en mi pared disminuye, y eso hace que entonces la presión decaiga. Por lo tanto, eso nos dice esta ley. Simplemente estoy tratando de resumir un poco todo lo que nos enseña esta ley, digamos. Debería aparecernos en la tablet luego. Ok. Nos dice entonces que si grafico ahora, entonces esto nos dice que la presión es proporcional a la temperatura. Ya lo sabíamos, pero estamos tratando de graficar. Y con respecto al volumen, nos dice que la presión es proporcional al inverso del volumen. Es decir, es una hipérbola que nos dice que esencialmente a mayor volumen disminuye la presión y a menores volumen aumenta. Como se lo acabo de mostrar, es simplemente jugar con esa relación que está ahí. Y la última relación, que es trivial, pero bueno, ¿por qué no? Tratemos de escribirla, que simplemente quiero que recuerden y nunca olviden esta imagen, por eso estoy tratando de hacer esta imagen que está acá. Si comparamos la presión y el número de partículas, vemos que es proporcional. Eso es trivial, simplemente nos dice que si aumento el número de partículas, entonces el número de partículas que colisionan con la pared crece. Para nosotros es muy fácil verlo así, porque vemos con una visión microscópica, pero
Pero en la época, obviamente, la gente no usaba, sobre todo el número de partículas, no era algo que usaba porque no sabía. Pero aumentemos el número de partículas. Si yo coloco más partículas, fíjense cómo va aumentando la presión. Simplemente la presión va a aumentar porque el número de partículas que colisionan es la misma y obviamente las partículas que estoy agregando estoy manteniendo la misma temperatura. ¿Ok? Entonces la estoy entregando exactamente con la misma energía cinética y por lo tanto eso hace que la presión sea igual a eso. Así que esta relación más bien la entendemos bastante bien, es correcta, tenemos una muy buena intuición de ella que nos dice entonces que la presión por el volumen, ok, es igual a NKT, que fue lo que entonces, ok, ahí veo. Entonces, esta relación de gases ideales ya tenemos, nos costó derivarla un poco microscópicamente, pero ya tenemos una muy buena intuición, efectivamente es correcta, o podemos decir que es razonable que sea así, eso fue lo que aprendimos y de ella logramos entonces entender por qué existe esta relación y por qué es importante. O sea, uno dice, pero ¿por qué hemos gastado tiempo en esto? Insisto, porque la parte importante, yo diría, de esta relación que está acá, no es solo escribir que la presión por el volumen es igual NKT. Lo que acá tenemos es algo muy interesante porque la presión es un concepto macroscópico, el volumen también, todo esto es macro, pero el número de partículas y temperatura son conceptos micro. Así que el valor de este resultado encontrado por Cronin, Bernoulli y Clausius es establecer una relación entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico, la cual nos va a ser muy útil en todas nuestras discusiones. Además nos permitió entender el concepto de temperatura. ¿Ok? Ahora, pero como bien mencionó una compañera, nos dice que usualmente se usan unidades, otras unidades, porque obviamente no sabían que habían átomos. Y entonces, típicamente, entonces vamos a hacer una observación, una observación. Entonces, la observación que vamos a hacer es que, entonces, los átomos, sobre todo esto viene en el contexto de la química, los átomos se miden en unidades apropiadas. Obviamente los átomos no se miden en un átomo o dos átomos, porque son muy pequeñitos. Los átomos se miden, en vez de llamarlo en docenas, se miden en lo que llamamos un mol. ¿Ok? Se miden en moles. Esa es la unidad de medir átomos. En vez de entonces, si yo voy a la farmacia y digo deme átomos, no le puedo decir deme un átomo, sino que tengo que decir deme tantos moles de algo. Y entonces esa unidad llamamos moles, llamémosla N0, un mol, equivale simplemente en algo que ya hemos discutido, que es un número Avogadro, simplemente vale algo así como entonces 6,023 por 10 elevado a 23 unidades. ¿Ok? Eso es el equivalente a las docenas para los átomos. Y entonces, típicamente, como mencionamos bien, n no lo escribimos en número de átomos, sino que lo vamos a escribir en unidades de moles. Esa va a ser la unidad tradicional con que inicialmente fue escrita esta ecuación. Así que se escribe nu n0. Entonces, nu número de moles. Número de moles. Entonces, si yo pido un gas o discuto algo con un gas, tenemos que hablar en unidades de moles y no en unidades de número de átomos. Y por lo tanto, la ecuación anterior se escribe así, se escribe PV igual N, pero N lo escribo como N0, nu por N0 por K por T. Y aquí viene lo interesante, K y T, entonces son dos cosas que conozco. Y entonces aquí viene la constante que alguien me preguntó que era R. Entonces tenemos R vale N0 por K. ¿Y qué es eso? Bueno, R0, N0 vale 6,023 por 10 a la 23. K, constante Boltzmann, vale 1,38 por 10 elevado a menos 23. Mágicamente, entonces en este caso, ambos números se cancelan. ¿Ok? Entonces se cancela este 23 con el 23 y me da que R0 es un número de orden 1, que es lo que esperamos cuando escribimos una fórmula. Cuando escribimos una fórmula no esperamos colocar números tan grandes o tan chicos. Y R0 entonces si lo escribimos ahora, entonces vale 6,2 por 1,38, crece un poco, es un porcentaje, nos da entonces 8,31 y esto lo damos en unidades, llamamos obviamente Joule porque tiene energía partido por Kelvin, ok, mol. Ok, entonces esta es una cantidad que usamos para escribir o describir los gases ideales. En realidad, los gases ideales seguramente si tuvieran su curso de química y se lo enseñaron, deben haber dicho que era PV igual entonces número de moles por R, 0 por T. Ok, esta es la forma quizás más tradicional de escribir esta fórmula,
pero insisto que uno como físico obviamente es mucho más natural usar la constante Boltzmann, porque hablamos de número de átomos y no número de moles, que parece ser un poco algo especial. Muy bien, ahora, dado que tenemos esta relación, si es que nadie tiene, no sé si alguien tiene dudas, vamos al fin a escribir algo o nos vamos a orientar a algo interesante que es la primera ley de la termodinámica. No sé si alguien tiene duda de lo anterior, si no nos dirigimos hacia la primera ley de la termodinámica. Ya teníamos la ley cero, que era que los objetos tenían temperatura y que había esta propiedad transitiva, pero entonces ahora hacemos la pregunta, es la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, eh, Entonces ya tenemos claro que hay átomos. Entonces la idea básica de esto es que entonces tenemos primero que nada, insisto, tenemos un gas cualquiera y ese gas, al tomarlo en equilibrio, entonces ese gas en equilibrio, si lo pensamos bien, está en equilibrio, entonces este gas al estar en equilibrio, entonces está descrito simplemente por ciertas cantidades físicas que ya dijimos que era la presión, el volumen, la temperatura. También obviamente ya sabemos que hay un número de partículas, pero estas no son variables independientes, ¿ok? Sino que están relacionadas. O sea, puedo despejar la presión como función del volumen, temperatura o N lo puedo dejar como función de la presión, volumen y temperatura. Y también tenemos, bueno, nosotros ya sabemos un poco más, energía interna, que en principio esto por ahora en nuestro caso ideal es función de temperatura, pero en general, si es que además las partículas interactúan, en general va a ser función de la presión. Entonces tenemos un gas cualquiera. Ahora, lo primero que deberíamos idealizar es que tengo un gas, pero cómo relaciona este gas con el medio que lo rodea. Entonces lo primero que quisiéramos es tener un gas que está descrito, entonces ya dijimos por variables de estado, entonces dijimos variables de estado del gas. Entonces, obviamente no todas son independientes, obviamente hay algunas que se pueden relacionar unas con otras, pero en principio pensemos PV, T y N. Ok, lo siguiente que necesito es que para estudiar los gases, primero voy a hacer una primera idealización. Entonces, para estudiar los gases, recuerden que todo esto estaba empujado por las máquinas a vapor, así que hay que dar ese contexto. Para estudiar los gases, idealizamos los contenedores. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el gas? Y lo que lo voy a idealizar es que voy a considerar que mi gas no, está al interior de algo que me permite que esté aislado. Ese aislado, lo voy a colocar acá, ese aislado lo vamos a hacer a través de considerar unas paredes muy especiales que no existen obviamente en la naturaleza, simplemente las tratamos de hacer lo más cercana posible, pero que no existe. Voy a considerar una pared que vamos a llamar pared adiabática. ¿Cuál es la idea de tener una pared adiabática? Entonces, primero, bueno, déjenme colocar entonces el gas, una pared adiabática, lo que hacemos entonces lo vamos a colocar acá. Entonces, vamos a suponer que el gas está al interior de algo que es completamente adiabático. ¿Qué significa que sea adiabática? Entonces, adiabática va a ser que no va a ser que el gas no va a tener ningún contacto con el exterior, ¿ok? No va a permitir que salga energía, particularmente el calor, ¿ok? Y tampoco va a permitir que las partículas se puedan salir, ¿ok? Por ejemplo, este tejido, uno podría hacer, ¿por qué no hago una pared de un tejido como por ejemplo este polerón? Pero es poroso y las partículas lo pueden atravesar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando se coloca una máscara, si alguien me pusiera una máscara diabática estaría en problema porque me ahogaría. Necesito algo que permita que los gases atraviesen también la pared. Entonces, la palabra diabática, por si acaso, es una palabra de un origen griego que simplemente nos dice A, por supuesto, ya conocemos que es no, a diabatic, bueno, es diabat, en realidad tiene que ver no a través, no a través, y entonces la palabra adiabática, a través de. Entonces la palabra quiere decir, en realidad, adiabática es que algo no puede ir a través de. Ok, entonces vamos a decir que estas paredes, si tuviéramos que escribir qué es lo que hacen, entonces esta pared lo que tiene de interesante, entonces es una pared, las paredes adiabáticas, las paredes adiabáticas, entonces no permiten
flujo de energía ni calor. Ahora, por supuesto, no conocemos naturaleza, nada que exista que no permita que el flujo de energía ocurra. Por ejemplo, si yo quiero comprarme una buena pared adiabática, lo que debiéramos hacer, lo que hacemos en los termos. ¿Alguien sabe cómo funcionan los termos? Donde uno coloca, por ejemplo, agua caliente y cómo hago que ese gas o el vapor que esté ahí esté aislado en medio. ¿Cómo logro que esa energía no esté en contacto con el otro, con el medio que lo rodea? ¿Alguien sabe cómo podemos hacer eso? ¿Alguien tiene alguna idea cómo logramos mantener, digamos, aislado en un termo, por ejemplo, el calor en ese caso o el estado? Muy bien, ¿alguien dice, señora Vacío, sí? ¿Alguien quiere responder? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Alguien no quiere comentar cómo se hace el vacío? ¿No? ¿Estamos claros entonces? Ok, alguien dice que me acuerdo que los termos explotan, eh, termos explotando en la básica. Sí, bueno, es porque tienen mucho de ese calor y se deforman. Bueno, el secreto de los termos, como alguien dijo, es hacer vacío, porque las partículas entre ellas colisionan y transmiten calor. Entonces, lo primero que hacemos es tomar materiales que no sean muy buenos para transportar calor, ¿ok? Eso, por ejemplo, la plumadita es un buen material, en realidad los polímeros son un buen material, pero lo mejor es, como alguien dijo ahí bien, el vacío. Es decir, que cuando construimos un termo, lo que tratamos de hacer es simplemente tomamos un gas, lo dejamos al interior y tratamos de, obviamente no se puede hacer un vacío perfecto, pero tratamos de que aquí no hayan partículas. Aquí tenemos partículas, muchas partículas. Acá afuera hay partículas y entre medio el número de partículas es muy pequeño. ¿Ok? Y eso hace que entonces el transporte de la energía que está acá cueste mucho que se vaya hacia acá porque hay muy pocas partículas que lo puedan transportar. Así que eso es lo que hacemos, tratamos de que aislarlo de alguna forma y eso nos permite que el calor no fluya hacia afuera. Así que eso hacemos, digamos, o tratamos de imitar una pared adiabática. Pero para nosotros, para nuestra creación, vamos a pensar que existen estas paredes y entonces vamos a tener primero que nada un gas completamente aislado. Al igual como en mecánica inventaron el concepto de partícula ideal, una partícula está completamente aislada de todo el mundo, cosa que tampoco existe, porque obviamente por interacción gravitacional o interacción u otros efectos, como por ejemplo la mecánica cuántica, entonces no podemos tener una partícula completamente aislada. ¿Ok? Pero para nuestra creación vamos a suponer mentalmente que sí existen estas paredes adiabáticas y las cuales nos permiten tener aislado un gas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que, y aquí viene la idea interesante que vamos a discutir hoy. Entonces, es que imagínense, tengo un gas y coloco partículas, paredes adiabáticas, las voy a representar quizás así en general. Cuando coloque este tipo de cosas, voy a suponer que son adiabáticas. Entonces tengo mi sistema y sobre el sistema, entonces suponemos que entonces está mi gas acá al interior y sobre este gas tengo una presión 1, una temperatura 1, un volumen 1 y un número de partículas 1. ¿Por qué no? Ok, suponemos que tenemos todo eso que está ahí. Y sobre este sistema voy a realizar algo. ¿Ok? Voy a realizar, y aquí voy a usar la palabra trabajo, que vamos a discutir con cuidado ahora, voy a realizar algún tipo de trabajo. Por ejemplo, piensen en los motores. De alguna forma, quiero apretar un gas o quiero expandir un gas para realizar un motor. Si hago eso, entonces mi gas, que está acá al interior, entonces se va a ver afectado por este trabajo que ejerzo sobre él. Piensen que, por ejemplo, simplemente muevo una pared. ¿Ok? Si quieren por simplicidad. Si hago eso, entonces el sistema de alguna forma va a cambiar su estado, porque lo aprieto, lo expando tal como lo hacíamos en nuestras applets, y por lo tanto puede cambiar la presión, o puede cambiar su temperatura, o puede cambiar su volumen. Por lo tanto, el sistema de alguna forma, entonces al hacer eso, mi gas, al hacer este trabajo, mi gas va a cambiar. Esa va a ser como la idea que vamos a tratar de discutir con cuidado. Entonces, sí, lo hemos visto muchas veces en la applet, pero vuelvo a colocar por si alguien no lo ve claro. Entonces, lo que estoy diciendo es que tomo este sistema que tenemos acá y realizo algún tipo de acción sobre él. Esa acción, obviamente, como nosotros somos macroscópicos, vamos a hablar un trabajo sobre él. Ahora, yo puedo hacer trabajo sobre él o él puede hacer trabajo sobre mí. Si tengo un gas comprimido, puede mover algo,
o yo, por ejemplo, lo puedo mover. Con este caso voy a mover esto hasta acá. Fíjense lo que pasa con la presión y la temperatura si muevo eso, cambia. ¿Se fijan? Si lo aprieto mucho, la presión cambia. Si lo aprieto mucho, la presión aumenta. Si lo aprieto mucho, fíjense, aumenta. ¿Ok? Entonces, ejercer algún tipo de cambio sobre el sistema hace que ocurra algo sobre él, hace que su estado cambie. Entonces, motivado por las máquinas, vamos a tratar, digamos, entender la pregunta que vamos a hacer es cómo, entonces la pregunta interesante que nos vamos a hacer es cómo un trabajo afecta a un gas. Hacer un trabajo, cómo afecta un gas. No sé si es claro para todos la pregunta, pero eso lo estoy haciendo. Entonces voy a hacer eso. Y la persona que se interesó en hacer esto e hizo todo tipo de cosas interesantes fue Joule, que está acá. Joule, por supuesto, estaba motivado por las máquinas. Ok, bueno, James Prescott Joule, nosotros lo conocemos como Joule, quien entonces, bueno, Joule, si que simplemente notó un dato, es de 1818, ok, a 1889. ¿Ok? Joule, ¿qué es lo que va a ser interesante? En el año, en realidad, 1843, va a ser trabajo donde va a estudiar, entonces va a tratar de entender qué es lo que pasa con un sistema cuando aplico trabajo y en realidad el concepto que estaba en discusión era lo que vamos a llamar calor. Vamos a ver que de aquí naturalmente va a salir el concepto de calor. Lo que hacía Joule era, entonces, si la energía interna estaba por la temperatura, y uno mide con mucho cuidado la temperatura, si uno realiza un trabajo sobre este gas y mide con mucho cuidado el trabajo, y eso fue lo que hizo, descubrió muchas cosas interesantes, entonces va a descubrir que hay algo que se pierde de esa energía generada por el trabajo, y esa energía la llamó calor. Entonces en 1843 es un trabajo muy importante, el cual llamamos o se llama el equivalente mecánico del calor. La gente durante todo este tiempo estaba muy perdida sobre qué era el calor. De hecho, creo que haré un video de lo que era el calor, pero realmente nadie entendía. Algunas personas pensaban que habían partículas como el equivalente a los fotones que transmitían el calor y que eso era el calor, y no lo entendían muy bien. Y Joule va a ser realmente una persona que hace algo objetivo, cómo entender la noción de calor a través de estudiar máquinas, pero para eso les preparé, bueno, no les preparé, busqué un buen video que nos habla un poco de lo que hizo Joule y lo comentaremos de a poquito. Entonces, muy bien. ¿Me confirman entonces? Supongo que ya están viendo el video para comenzar en él. Simplemente voy a estar seguro que lo estamos viendo. ¿Lo están viendo? ¿Ok? Supongo que sí, que están viendo ya el video. Entonces, vamos a comenzarlo. Muy bien. Entonces, alguien me confirma, ahí está bien. Entonces, ahí vamos, entonces empezamos con el video. Aquí está. El 24 de diciembre del año 1818 nace en Salford, cerca de la ciudad inglesa de Manchester, James Prescott Joule, hijo de un próspero fabricante de cerveza. Joule recibe una excelente educación privada. El científico probablemente más famoso de Manchester, John Dalton, da clases de aritmética, geometría y química al joven James, despertando su vocación de investigación. El padre de Joule pronto le instalará su propio laboratorio. La omnipresencia de la técnica en la ciudad industrial de Manchester impresiona al joven James. Observa las primeras locomotoras de vapor y también puede estudiar una máquina de vapor en la cervecería de su familia. Pero a James lo atrae otro tema, que tiene gran actualidad: la producción de trabajo mecánico mediante magnetismo y electricidad. Entonces, lo primero que habría que decir de esto interesante en el contexto que Joule se interesa en entender un poco esto, es en el contexto que ya Faraday había descubierto, Faraday, quien estudió las propiedades eléctricas y magnéticas, entonces ya había descubierto el principio de inducción, sabían que habían corriente, había muchas cosas ya que la gente entendía, y él entonces que se puso a tratar de estudiar un poco si era posible hacer motores o la posibilidad de las propiedades de los motores eléctricos. Eso es un poco lo que le interesaba también. El famoso investigador inglés Michael Faraday había inventado en 1821 el primer motor eléctrico prototípico, señalando el camino a seguir. Desde entonces, muchos científicos intentaron desarrollar un motor eléctrico verdaderamente apto para funcionar.
Sin embargo, pronto Joule debe reconocer que el motor eléctrico tiene escasas posibilidades de competir económicamente con la máquina de vapor. Es demasiado elevado el consumo de zinc y líquido de batería. Pero un fenómeno ha captado su atención en estas investigaciones. Durante el funcionamiento, la batería y los conductores eléctricos sufren un gran calentamiento. ¿Acaso es esa la causa del escaso rendimiento de su motor eléctrico? Entonces, se fijan, mientras estaba estudiando otra cosa, nada que ver, que era si eran los motores eléctricos eran interesantes o no, descubre que efectivamente las baterías se calientan. Aquí entonces se va a enfrentar a este concepto importante. Y todos ustedes, simplemente porque todos ustedes tienen experiencia de aparato eléctrico, todos los aparatos eléctricos que ustedes usan generan calor, ¿ok? Así que no es casualidad lo que él descubrió, simplemente va a descubrir esto y de hecho ese efecto lo llamamos efecto Joule. Todos los aparatos, los computadores, sus teléfonos, el refrigerador, el televisor, todo aparato eléctrico entonces genera calor. Ahora obviamente los primeros intentos de hacer motores eléctricos efectivamente eran ineficientes, por lo tanto comparado a las máquinas de vapor, que tampoco eran tan eficientes, pero eran mucho más eficientes estos motores, no, en ese momento no tenían mucho futuro. Les hago mención que hoy en día casi todos los países desarrollados están tratando de movilizar su transporte hacia movilidad eléctrica y no, digamos, la combustión, que es más barata, entre comillas, o más eficiente, pero produce otras cosas que son desagradables, como la contaminación. Pero entonces el problema es cómo hacemos que esos motores sean más eficientes que los motores que tenemos actualmente a combustión. En esa época, obviamente, de Joule eran muy precarios, pero él ya por lo menos da pinta o descubre el primer problema. Generan calor. Veamos qué hizo y qué trató de entender. Durante meses, Joule realiza meticulosas series de experimentos haciendo pasar corriente eléctrica por alambres metálicos de distinto largo y espesor, así como de diferente material. Simultáneamente mide el calor producido. En 1841, sus investigaciones conducen a la ley que lleva su nombre. El calor producido aumenta con la resistencia del conductor eléctrico, el cuadrado de la intensidad de corriente y la duración de la circulación de la corriente. Después de este hallazgo, Joule sigue trabajando en la medición de la formación de calor durante diversos procesos, por ejemplo, durante el movimiento. Entonces, simplemente establece esta ley que es muy importante en el electromagnetismo, que voy a comentarlo después, pero le llamó la atención que era el calor. Entonces va a diseñar estos experimentos muy especiales para entender qué es el calor, que bueno, que juega un rol muy importante, como veremos. Así que volvemos y veamos con cuidado cómo estudió el calor. Después de este hallazgo, Joule sigue trabajando en la medición de la formación de calor durante diversos procesos, por ejemplo, durante el movimiento de una rueda de paletas en el agua. En este experimento es particularmente fácil calcular el trabajo empleado, pues para impulsar la rueda se usan dos pesas de plomo suspendidas por sogas. Con el peso de las mismas y la altura de la caída, Joule puede calcular el trabajo mecánico. Las pesas de plomo descendentes ponen en movimiento la rueda de paletas. Esto hace que se caliente el agua. Joule compara el calor generado con el trabajo mecánico que impulsa la rueda. No es una tarea sencilla, pues la elevación de la temperatura del agua es muy escasa. Joule necesita termómetros particularmente exactos que hace fabricar para este fin. Finalmente, Joule logra establecer una relación inequívoca entre el trabajo realizado y la elevación de la temperatura. De ese modo descubre el equivalente mecánico del calor. Una determinada cantidad de trabajo mecánico produce una determinada cantidad de calor. Un descubrimiento significativo, en honor al mismo. En 1976 se cambia el nombre de la unidad de energía por el de Joule. Joule desea compartir sus conclusiones con otros científicos, pero como investigador desconocido que nunca ha estudiado, casi no le prestan atención. Para empeorar las cosas, su tesis de la generación de calor se opone a la teoría imperante. Solo un joven científico ascendente se siente impresionado por sus experimentos, William Thomson. Entonces,
como vemos, bueno, la parte final es cierto, no, a pesar que Joule va a ser quien va a encontrar la correcta respuesta, no va a ser entendido, digamos, por la gente que lo rodeaba, pero después rápidamente va a ser, como vieron, Kelvin quien va a jugar un rol importante en tratar de entender bien las cosas. Así que veamos un poco la idea, qué fue lo que descubrió o qué fue lo que analizó. Entonces, Joule lo primero que hace es que hace un experimento muy simple, va a hacer un bosquejo de él rápidamente, pero lo que hace es, entonces toma, en este caso, un líquido o un fluido, si quieren verlo es un gas, lo tiene acá, y lo que hace es a través de un sistema de paletas, muy simple, no hace nada muy sofisticado, pero a través de paletas, entonces lo que hace es que, ok, nos vamos a colocar acá, coloca estas paletas, las vamos a colocar aquí, y ok, me quedan un poco muy gruesas, entonces toma este sistema mecánico, ¿sí? Bueno, no quedó tan bonito, y entonces coloca, ok, esencialmente, ok, las vamos a conectar así, y lo que hace entonces es colocar una polea aquí, suponga una polea acá, y coloca, digamos, un peso, vamos a colocar acá el peso, M, y entonces hace este sistema, si uno supiera la mecánica, ¿qué es lo que hizo? Bueno, hay que hacer lo que él hizo, o sea, lo que hizo fue esencialmente, buscó dos pesos, colocó dos pesos equivalentes simplemente para evitar que el sistema ejerciera un torque sobre el sistema. Hace una especie de máquina de Atwood, entonces baja dos pesos simultáneamente. Si bajara uno, entonces podría generar un torque al sistema, así que por eso evita eso colocando dos objetos iguales bajo obviamente el efecto de la gravedad, y eso hace entonces que si tengo un fluido al interior, ok, coloquemos un fluido al interior, entonces tenemos nuestro fluido está al interior, si entonces esto al bajar, simplemente por gravedad, va a bajar, entonces va a generar que las paletas se pongan a girar. Entonces las paletas giran, ok, entonces nuestras paletas giran, por supuesto sus paredes no eran adiabáticas, pero supongamos que eran suficientemente buenas. Entonces lo que haría eso, entonces es al girar, entonces colocamos, entonces eso al girar, entonces lo que transforma es, es que esto al caer realiza una diferencia de energía potencial, que podemos decir mecánicamente, con eso podemos calcular el trabajo realizado. El trabajo realizado va a ser simplemente la masa, en este caso tenemos 2mg por la diferencia de altura inicial menos la diferencia de altura final, entonces tendríamos, digamos, tendríamos inicial, final, si le quedan con un M, entonces uno simplemente mecánicamente puede determinar perfectamente el trabajo que le ingresa al gas. ¿Ok? No sé si es claro para todos, pero eso fue lo que hizo. Entonces, determina cuidadosamente, determina el trabajo sobre el gas. También esto lo hace, bueno, después, una vez que entendió bien su propia ley de cómo funcionan los gases, también lo hizo con circuitos eléctricos, es decir, que pasaba y calentaba esto, ¿ok? Tal como lo hacemos hoy en día con nuestros hervidores modernos. Entonces, tomaba también un gas y también lo que hizo fue, si quieren, era que colocaba y hacía pasar algún tipo de resistencia sobre el sistema, ¿ok? Entonces, bueno, si uno coloca baterías, digamos, apropiadamente, entonces uno puede también medir la corriente que pasa sobre el sistema. Si uno tiene un amperímetro, uno puede tratar de medir entonces la corriente, y son en realidad estas dos cosas para establecer, digamos, bien qué era lo que pasaba. Ahora, el primer caso es el caso mecánico, el más natural para todos, porque obviamente entendemos bien qué es la energía potencial que le estamos aplicando al sistema. Ahora, en el segundo caso, la idea tiene que ver en realidad con una relación importante que la llamamos ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es la resistencia por la corriente. Ahora, si uno multiplica esto, el voltaje por la carga es algo así como, entonces eso sí, es la energía, así que me queda la carga acá, pero como estoy pasando un flujo de carga, es carga por unidad de tiempo, eso hace que entonces aquí aparezca en realidad, si divido más esto por un dt se transforma en corriente, y por lo tanto esto nos da lo que llamamos energía partido por tiempo, es la potencia, y eso va por la resistencia por la corriente al cuadrado. Solo esto, no necesito que sepan esto, es solo cultura general, pero entonces esto es lo que asociamos o lo que llamamos efecto Joule, en el cual nos dice esencialmente que cada vez que tengo un aparato sobre el cual fluye corriente, la potencia disipada, que se transforma en calor,
es proporcional a la corriente al cuadrado y tiene que ver con la resistencia. ¿Okay? Son estas dos cosas importantes las que encontró. Seguramente la primera, que es mecánica, espero yo que es más natural para todos, porque bueno, eso es simplemente la mecánica que conocemos bien. Digamos, la mecánica nos dice que esto cae. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que hace Joule interesante? Entonces, lo que va a decir él es que, ok, la diferencia de trabajo, y aquí viene la parte interesante, la diferencia de trabajo, si yo estoy haciendo trabajar el gas, entonces ahora vuelvo a la imagen que les dije al principio, yo tomo un sistema y trabajo sobre él, entonces al trabajar sobre él, entonces esta imagen que está acá, si yo tomo un sistema y trabajo sobre él, entonces tienen que cambiar su estado interno. ¿Okay? Esa es la idea que va a usar, tiene que cambiar su estado interno. Por lo tanto, si trabajo sobre él, esto tiene que generarme una diferencia de su energía interna. Eso quiere decir que el trabajo lo mido mecánicamente, eso lo sé hacer, mido con mucho cuidado la altura, conozco la gravedad, conozco los pesos, así que esta parte de acá, perfecta, esta parte de acá la puedo medir experimentalmente sin ningún problema. Y por otro lado puedo medir la temperatura y por lo tanto si mido la temperatura, entonces eso también podría medir la presión, me debería dar la diferencia de la energía interna, ok, con la temperatura que adquiere el sistema. Una vez que por ejemplo gira las paletas, debiera subir la temperatura, vemos qué pasa con la presión y le restamos entonces la temperatura inicial y la presión inicial que tiene el sistema. Eso entonces me debería decir que cómo trabaja el sistema. Eso me debería responder la pregunta que nos hicimos. ¿Cómo un trabajo afecta un gas? Entonces, eso debería responder perfectamente la pregunta que nos hacemos. Y aquí viene la gran idea que nos va a permitir encontrar la primera ley de la ¿Te termodinámica. podías levantar mañana? ¿Sí? ¿Perdón? Te quedas hasta las 4 de la mañana hueveando en el computador y te perdís la clase, weón. ¿Cachai? Entonces, eh, lo que sea entonces es que teníamos, digamos, esto nos dice diferencia de energía igual a la diferencia de trabajo. No sé si alguien tiene duda o no entiende hasta ahí, vamos claro. Porque aquí viene la parte central, que va a ser la primera ley de la termodinámica y va a ser realmente como vamos a entender gran parte cómo funciona, digamos, una máquina en realidad. Entonces, lo que va a hacer es que esta vez voy a hacer una pared real, una pared física, ¿ok? Un contenedor cualquiera que tenga un gas cualquiera. ¿Ok? Una pared real. Esta vez la hice porosa en el sentido que va a permitir que la energía pueda fluir hacia afuera. ¿Ok? Entonces, si pensamos como Joule, entonces lo que tendríamos es que tenemos nuestras paletas girando acá. Así como la estoy representando acá. Y entonces esto está girando. ¿Ok? Y ¿qué es lo que sería interesante o extraño? ¿Qué es lo que esperaríamos que ocurriera de especial, digamos, que deberíamos tomar, digamos, discutir y entender bien? Entonces está nuestro gas, están las paletas girando y lo que va a pasar es que Joule descubrió algo interesante, es que cuando uno, digamos, toma el trabajo o toma la diferencia de energía interna, que la podemos medir experimentalmente, porque conozco la temperatura, puedo medir la presión también. Supongamos que eso depende de la temperatura. Y le resto la diferencia de trabajo, entonces vamos a ver que esto no es cero. ¿Okay? Y la razón por la cual no es cero es que parte del trabajo que ocupo, entonces de alguna forma parte de esa energía que estoy inyectando en el sistema va a salir hacia afuera. Esa energía que sale hacia afuera, digamos, es simplemente, en este caso, es lo que llamamos calor. O sea, si ustedes toman cualquier sistema y lo empiezan a girar, o bueno, lo pueden hacer con sus manos, trabajan con algo, sienten que aparece algo que se está liberando hacia afuera. ¿Okay? Eso que en este caso se está liberando hacia afuera lo anotamos con Q, que es la energía térmica, con Q, y ese Q es lo que vamos a llamar, o lo vamos a definir, ya lo va a definir simplemente así, obviamente hace una diferencia de energía térmica, que vamos a llamar calor. Si la pared fuera perfecta, toda la energía que tenemos en el sistema debe ser usada simplemente en subir la temperatura, en cambiar la ecuación de estado. Pero parte de la energía que le estamos dando al sistema se pierde en generar una energía extraña que tiene que ver entonces en esta cosa que fluye hacia afuera, que es el calor.
¿Ok? No sé si es claro para todos este punto, porque esta parte es fundamental en lo que vamos a tratar de escribir de aquí en adelante. Digamos, con esta ley vamos a tratar de entender todo esto. La voy a escribir con más cuidado, por supuesto, pero aquí está gran parte de la primera ley termodinámica, que simplemente es conservación de energía. Lo que nos dice es que Joule va a descubrir que hay, si quieren, violación de la energía, en el sentido que la energía potencial que transforma en el sistema a través del trabajo, no solo se transforma en energía interna, sino que falta algo. Y ese faltar algo es que el objeto se calienta, y ese calentar, ese desequilibrio de energía que tengo es lo que vamos a llamar calor. ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entiende hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Simplemente si me confirman o si es que alguien tiene duda, porque simplemente esta es la idea fundamental. ¿Se entiende bien? Muy bien. Se entiende perfecto entonces esta idea. Entonces va a ser este desequilibrio de energía, lo cual entonces a Joule le va a permitir encontrar lo que él llamó el equivalente mecánico del calor. Por primera vez alguien va a poder medir el calor, porque todas las otras personas era difícil, hay muchas observaciones y nadie entendía lo que era el calor, y Joule entonces va a ser el primero que se va a dar cuenta que efectivamente yo puedo medir un sistema de energía que le di, y la falta de energía entonces la llamamos calor. Entonces anotemos algunas observaciones, porque este es un punto, por supuesto, importante en nuestra discusión. Entonces, algunas observaciones importantes. La primera observación que deberíamos decir es que Joule, simplemente Joule, basado en la conservación de energía. Esta va a ser la primera vez que usamos esta idea, decir que vamos a creer que la energía se conserva, pero yo tengo algo, le doy algo, obtengo algo y hay un déficit, ese déficit, entonces lo vamos a asociar a algún concepto, y el concepto que él dijo, eso es el calor. Entonces, ya basado en la conservación de energía, entonces define, si quieren verlo así, define el calor. En realidad, más que definirlo, lo puede medir. Eso es lo importante, podemos medirlo. Por primera vez podemos medir exactamente qué era lo que estaba pasando, porque muchas veces la gente pensaba que el calor estaba asociado a cambios de temperaturas, pero podría ocurrir que un sistema, por ejemplo, todo el trabajo se transforme en calor sin hacer cambios internos de energía, y uno sí genera calor, y no hay, digamos, no hay cambio de temperatura. Un ejemplo clásico de eso es, por ejemplo, cuando toman agua y está en el punto de congelación, por ejemplo, hielo, lo pongo a 0 grados, y se pueden dar cuenta que poquito a poquito se puede transformar en líquido, algo está ocurriendo, y entonces lo que ocurre es que hay calor, pero no hay cambio de temperatura. Sí que ocurre algo interesante que hay que entender ahí. O también puede ocurrir, digamos, al revés. Así alguien podría, por ejemplo, decir, es posible que haya calor, flujo, calor obviamente es diferencia de energía, flujo de energía, calor, o si quieren, digamos, o diferencia, digamos, de energía térmica, sin necesidad de trabajo. La respuesta es sí. Entonces la pregunta es, ¿hay procesos de transmisión de calor, o si quieren, bueno, transmisión de energía, transmisión, eso sería lo correcto? Simplemente que tenemos mal usada esta palabra, el frío, el calor, lo usamos tan cotidianamente que lo usamos un poco descuidadamente. Entonces, hay procesos de transmisión de calor o de energía térmica, eso es lo correcto. Energía térmica, energía de la agitación, energía térmica. Sin trabajo, y la respuesta es sí. Y el ejemplo, simplemente un ejemplo tan simple que lo voy a dibujar y lo van a entender en un segundo. Imagínense que toman un líquido, ¿ok? Un líquido cualquiera, y sobre ese líquido, digamos, entonces coloco el líquido por acá. Entonces tomamos este líquido y lo que hacemos es entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco un dedo? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo introduzco mi dedo en un líquido?
Bueno, lo que veríamos es que obviamente mi temperatura es del orden entonces 36,5 grados Celsius y por lo tanto tiene que fluir calor, tiene que de alguna forma este líquido está más frío y por lo tanto va a haber calor y en este caso podemos ver que en un proceso tan simple tomar en contacto dos objetos con distinta temperatura al entrar en contacto, entonces lo que vamos a ver que la diferencia, ahora podríamos, es que lo escribiríamos así, la diferencia de energía interna, en este caso el líquido, simplemente va a cambiar su energía interna, va a aumentar su temperatura o cambiar su presión debido a simplemente hay un flujo de calor. ¿Okay? Así que obviamente esta relación nos sirve en general, en realidad es bastante general. Esta relación de acá nos dice que yo puedo crear variaciones de energía interna a través de trabajar sobre el sistema. Si yo trabajo sobre el sistema, entonces si yo trabajo sobre el sistema, entonces parte de la energía que estoy ingresando al sistema es cambiar la energía interna y otra parte se produce en calor, ¿okay? Que es una energía de cierta forma incontrolable porque tiene que ver con una energía más bien microscópica. Ahora noto algo importante, yo usé un signo aquí explícito, no sé si se dan cuenta, pero coloqué, uno podría decir, pero ¿por qué no defino el calor como la diferencia del trabajo menos la diferencia de energía interna? Entonces, eso es porque explícitamente estoy escogiendo una definición que puedo cambiarla, es simplemente una definición. Lo que estoy diciendo es que en este caso, en esta fórmula, en esta expresión, ¿okay? El calor es generado hacia el exterior, es generado, el calor es producido al exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente quiero decir que en este caso yo trabajo sobre el sistema y genero un calor hacia afuera. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, usaría otro signo, si yo, por ejemplo, trabajo en el sistema y me pregunto si fluye calor hacia el interior, en ese caso entonces debería usar el signo opuesto, pero tal como lo escribí, es el calor que el sistema está generando porque yo trabajo sobre él. Entonces también es equivalente es decir, este calor se genera por el trabajo. ¿Okay? Uno puede definirlo de otra forma, pero me parece que es la forma más intuitiva de entender cómo es el calor. El calor en realidad es algo que uno genera sobre el sistema. ¿Ok? Entonces, por ahora la primera ley la podemos resumir, la voy a escribir más diferencial. Por ahora lo escribo un poco intuitivamente, lo voy a hacer un poco mejor, pero quiero aún comentar más sobre ella, simplemente para desarrollar un poco su intuición de lo que estoy diciendo. Entonces, quizás lo voy a escribir mejor, voy a escribirlo quizás más como así. Voy a escribir simplemente el calor o la diferencia de calor o diferencia de energía térmica. Esto estoy llamando calor, este delta Q, siempre hace una diferencia de energía. El calor entonces va a ser, les dije que va a ser simplemente los cambios de energía interna menos el trabajo realizado sobre el sistema. De haber dicho eso también, de haber dicho esa cosa importante también. Entonces lo voy a colocar acá, no olvidar también delta Q, trabajo hecho sobre el sistema. Si el sistema trabaja, por ejemplo, un pistón se expande porque el gas está muy caliente y se expande para enfriar, ahí el gas hace el trabajo, ahí sería menos W. ¿Okay? Siempre los signos que estoy usando es el calor que se produce por el trabajo que yo realizo sobre el sistema. Tengan cuidado en esas definiciones porque si no se puede equivocar y encontrar signos malos cuando uno escribe las cosas. Pero bueno, entonces insisto, el calor va a ser un concepto, calor más bien de transmisión de energía microscópica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la agitación. O sea, cuando yo hago fricción y siento este calor, este tipo de energía que estoy transmitiendo no es lo mismo que cuando tomo un objeto y lo levanto. ¿Okay? Ese tipo de energía es una energía potencial, externa. El calor va a estar asociado o simplemente a energía que se debe a transmisión asociado a la agitación de mis partículas. ¿Okay? Va a ser una energía de escala, transmisión, entonces va a ser, digamos, transmisión de energía asociada, si quieren, térmica, es decir, asociada a la agitación de mis componentes. Delta U que está acá, lo voy a anotar quizá acá arriba, es simplemente cambio microscópico, porque la energía interna tiene que ver con el estado microscópico, cambios microscópicos.
Y el trabajo, que lo voy a colocar acá, es simplemente, cuando trabajamos es un concepto a nuestra escala, es mover, apretar algo, así que esto es macroscópico. Entonces, solo por resumir, quiero resumir en esta fórmula, pero quiero enfatizar que lo que nos dice esto que está acá nos dice muchas cosas, pero realmente lo que nos enseña es cómo se relaciona el mundo macroscópico con el mundo microscópico. Y la primera ley de la termodinámica, que vamos a ver que nos va a permitir entender muchas cosas, lo único que nos dice es que cuando yo ejerzo cosas sobre algún sistema, ejerzo trabajo, lo que yo puedo hacer es desplazar cosas, ese es el sentido de la física del trabajo, desplazar cosas, entonces eso produce cambios microscópicos que cambian los estados microscópicos, esencialmente aumentan o cambian su temperatura, pero también hay un flujo de energía de agitación que típicamente sale hacia afuera. ¿Okay? Tu objeto va a seguir este tipo de regla y las máquinas en particular que empujaron este tipo de física satisfacen eso. Así que con eso logramos entonces entender muchas cosas para entender las máquinas a vapor. Así que esta va a ser la primera ley, obviamente la vamos a estudiar con mucho más cuidado en las próximas clases, ya sé que la próxima clase de semana es receso, traten de estudiar, esto es una muy buena ley que es muy general y es la primera vez que vemos que usamos la conservación de energía para definir algo. La vamos a usar muchas veces más en física, es algo que creemos fervientemente que la energía se conserva, pero no siempre es así. ¿Ha visto, ok, no, alguien me pregunta si he visto un video, no he visto un video donde cocinan un pollo pegándole cachetadas. No, no he visto eso, pero obviamente eh, cualquier cosa que genere calor, obviamente va a cocer las cosas. No sé si saben, pero algo sí más realista, simplemente comentar, dado algo que me dicen ahí en el chat, es de cultura general, pero no saben, pero los mongoles, que fueron grandes conquistadores de, digamos, del planeta, en algún momento llegaron a conquistar desde Asia casi toda Europa, la forma con que comían típicamente es que cuando mataban animales, colocaban la carne, no la asaban, como andaban mucho tiempo a caballo, se la colocaban en la cinta, en la montura del caballo, entre la piel del caballo y la montura, y cabalgando, solo por fricción, hacían que esa carne se cocía, entre comillas, y por eso hablamos de tártaro, la palabra que ocupan seguramente muchos para cocinar carne cruda, que la cocen con limón, pero ellos en realidad la cocían, digamos, por fricción. ¿Okay? Solo es un poco también de cultura general, pero es para un poco conocer cómo se hace ese tipo de cosas. No sé si hay alguna pregunta de la primera ley o alguien tiene alguna duda o lo que quisieran saber de la primera ley, si es que está claro, si estamos bien o tienen dudas. Muy bien, entonces todo ok. Si entonces estamos bien, entonces nos vamos entonces a juntar, entonces descansen, nos vemos pronto, pero traten de todas maneras de estudiar un poquito con tiempo. Mi consejo es para todos, es que vayan estudiando clase a clase, eso siempre ayuda. No traten de estudiar al último momento, les aseguro que siempre es mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo. Eh, Sí, voy a subir otro video esta semana, por supuesto. Lo voy a subir el fin de semana, como siempre. Así que no se preocupen, voy a seguramente hablar del calor. Es un concepto, creo que interesante, profundo. Y les quiero hablar todas las teorías que había del calor. La gente, cuando trataba de entender esto, inventaron muchas teorías. Y la más popular, la cual Joule tuvo que enfrentarse, era que había como un fluido. ¿Okay? Le llamaban el caloristo. Era un fluido que se movía como unas partículas que no sabían y bueno, por suerte costó, pero se dieron cuenta que estaba malo. Pero durante muchos años fue la teoría imperante, lo que le costó a Joule. Joule, desgraciadamente, no era alguien que tenía estudios muy a profundidad y por lo tanto sus trabajos inicialmente fueron ignorados porque iba en contra de la teoría que hubiera un fluido que se transportaba el calor, como un fluido de agua, pero entonces el calor era un fluido que empujaba algo, digamos. Hoy día diríamos algo así como una especie de fotones del calor, pero bueno, obviamente estaba mala la teoría, pero es interesante. Pero esa no es la única teoría, hay más teorías, así que les voy a contar las teorías del calor. Muchas de ellas están malas, pero creo que es bueno que lo conozcan por cultura general. Así que nos estamos viendo prontamente, cuídense, nos vemos, Gracias, profe. Cuídese. chao, cuídense, Chao, gracias. chao, nos vemos.